Nuestro Dios ama que hablemos con Él. Que seamos sinceros y le abramos nuestro corazón. Nos ha dejado la oración para comunicarnos con Él. Porque Él tiene las respuestas a nuestras peticiones. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y para mostrarnos el camino que debemos seguir. Pues la oración eficaz de una buena persona es muy poderosa. Buenos días a todos. Buenos días, con frío, un poquito de frío, los veo muy enchamarrados, con abrigo, con bufanda, que bueno. Saludamos también a todos los que nos miran a través de internet, también les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues estamos en un día lluvioso aquí en Pachuca, porque hay personas que nos siguen, nos miran cada 8 días allá en Cancún, en el Estado de México, en la Ciudad de México, nos miran en diferentes lugares, entonces les enviamos un caluroso saludo, aunque aquí tengamos un poquito de frío, ¿verdad? Pero estamos muy contentos de estar nuevamente hoy, día domingo, Día del Señor, dice así en los pasajes del Nuevo Testamento, que es el Día del Señor. Y estamos muy contentos, hoy es nuestro tercer domingo de la serie Oraciones de Poder, y hace 8 días cuando terminó el mensaje, la enseñanza que nos dio Alejandro, yo pasé y les dejé una tarea, no sé si alguno de ustedes lo recuerda. Yo les pedí ahí en producción que pusieran una fórmula divina que aprendimos hace 8 días, E más M más R igual a nueva generación. ¿Cuántos se acuerdan de eso que vinieron hace 8 días? ¿Y lo pusieron en práctica o se les chispoteó? Bueno, pues yo les pedí que lo pusieran. ¿Qué significa esto? Bueno, para los que no estuvieron con nosotros, pero yo te invito para que ahí a través de internet, en Facebook o en YouTube, tú puedas ver, escuchar la conferencia que nos dieron hace 8 días. Y esa E, esa M, esa R quiere decir enseñanza, más mandamiento, más reverencia igual a nueva generación. Así que es una fórmula divina que nosotros como padres, como papás, como mamás tenemos que inculcarles a nuestros hijos para que podamos ver, aún en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, pues podamos ver una nueva generación. Así que ahí se los dejo de tarea: enseñanza más mandamientos más reverencia igual a nueva generación. Y bueno, pues dice también ahí en nuestro video de introducción, porque Él tiene respuesta a nuestras peticiones. ¿Quién? Dios. Dios, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que cuando tú levantas un clamor a Dios, Él sabe qué es lo mejor para ti, para tu vida. Y luego dice, pues la oración eficaz del justo puede mucho. Ahí dice, la oración de una buena persona puede mucho. A mí me gusta más la versión que dice, pues la oración eficaz del justo. ¿Qué es justo? Nosotros no somos justos por nuestra propia cuenta, somos justos porque Jesucristo nos justificó delante del Padre de nuestros pecados, por eso nos consideramos justos.
Así que pues fácilmente podemos desconectarnos y olvidarnos de nuestra intimidad con Dios, pues por las diferentes actividades que realizamos cada uno de nosotros. A veces estamos tan llenos de trabajo, tan llenos de ocupaciones, que fácilmente nos desconectamos con Dios. Pero honestamente, si nos dieran ahorita, si nos hicieran esta pregunta allá afuera o en tu casa, alguien te preguntara, oye, en una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel estás en tu relación con Dios a través de la oración? ¿Tú qué le contestarías? Honestamente, ¿te sacarías un 10? ¿Estarías en un 8, en un 7, en un 5? O a lo mejor, honestamente, muchos de los que estamos aquí saldríamos reprobados, ¿verdad? Honestamente, siendo muy sinceros. Entonces, ¿qué lugar ocupa la oración en nuestra vida? Hazte tú esa pregunta. ¿Qué lugar ocupa la oración en mi vida? Creemos que la oración muchas veces es como un extinguidor o como una caja de esas que tienen una cruz roja, que es de primeros auxilios, y que tienen un letrero arriba que dice: rómpase en caso necesario, en caso de urgencia, en caso de necesidad. Y para muchos la oración es así: rómpase en caso de necesidad. Solamente oramos cuando tenemos alguna necesidad apremiante. Pero la oración requiere de 3 cosas muy importantes. Requiere de disciplina, requiere de que tú tengas un plan de oración y que también tengas un propósito bien definido. Y si no lo tienes, pues entonces la oración no tiene un lugar prioritario en tu vida, porque debe de tener por lo menos estos 3 principios: disciplina, un plan y un propósito bien definido. Entonces, si no, entonces la oración se vuelve como algo de primeros auxilios, ¿no? Como algo de urgencia, como esas luces que tenemos en nuestros carros que son un intermitente, ¿no? Para anunciarle al carro de atrás que algo puede estar sucediendo, y entonces tú prendes tu intermitente. Hace muchos años me contaron una anécdota de unos gallegos. Ay, esos gallegos son bien simpáticos, ¿no? Había 2 gallegos que iban a emprender un viaje, y entonces eran 2 amigos, se apreciaban mucho y dijeron: vámonos a dar una vuelta por ahí por el mundo y nos vamos a llevar el carro. Y entonces dijo uno le dijo al otro: pero hay que ponerlo así que esté, pero al tiro, para podernos ir. Y entonces se dieron a la tarea de llevarlo al mecánico, lo revisó, y luego ellos aún checaron el motor, checaron el aceite del motor, el aceite de la transmisión automática, el aceite de los frenos. Y luego dijeron: ahora hay que revisar las llantas, que estén realmente en el volumen que las llantas necesitan. La llevaron a la gasolinera, les checaron las llantas, todo estaba en perfectas condiciones para poder salir. De repente el dueño del carro dijo: ya sé qué nos falta, hay que checarle las luces. Párate al frente, le dijo a su amigo. Y entonces le dijo: voy a encender y tú me dices si funcionan. Y le dijo: voy a encender los cuartos, ¿funciona? Y el amigo estaba delante del carro y le dijo: sí, sí funcionan. ¿Funcionan las medias? Prendió las medias. Sí, sí funcionan. ¿Prenden las altas? Sí, sí funcionan las 2, muy bien. Y le dice: bueno, ahora vete a la parte de atrás. Y le dice: voy a pisar el freno. ¿Prenden las luces del freno? Y le dice el amigo: sí. ¿Prenden bien las luces? Sí. Y le dijo: ahora voy a poner el intermitente. Y pone el intermitente y le dice al amigo: ¿funcionan? Y le dice el amigo: pues verás, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Y ¿sabes qué? Que a veces así es nuestra oración. Ahora sí, ahora no. Ahora sí oro, mañana no tengo ganas. Ahora sí oro porque tengo una necesidad. Ay, pero mañana qué flojera. Ay, no, es que hoy no siento orar. Mañana sí. Y tenemos una oración de intermitentes. Ahora sí, ahora no, ¿no es cierto? Y pues la oración debe de ocupar un lugar importante, muy importante en nuestra vida. Dios está conectado con nosotros 365 días al año, 24 horas al día. ¿Cómo ves? Él no descansa, Él no cierra, Él no
no se va a dormir y a descansar y se va de vacaciones, Semana Santa, Navidad. No. Él está al pendiente de tu clamor 365 días del año. Así que en la Biblia podemos encontrar oraciones desafiantes, oraciones muy conmovedoras. También encontramos oraciones muy tiernas, oraciones muy increíbles, y esas oraciones pues transformaron la vida de personas, de familias y de naciones. Conforme tú vas leyendo la Biblia, tú vas encontrando ese tipo de oraciones y a lo mejor dices, wow, qué oraciones tan increíbles. Eso de que oraron y los muros se cayeron, no, qué oración tan increíble. Bueno, nosotros lo pusimos en práctica y sí vimos que los muros se pueden caer cuando tú oras a Dios, literalmente, ¿no? Y bueno, encontramos en la Biblia muchas oraciones, y yo sé que aquí hay algunos de nosotros que hemos experimentado respuesta a una oración de poder. ¿Sabes por qué? Porque nos volvemos muy persistentes cuando tú tienes una petición, y entonces desafiamos nuestra propia fe para dar fe a la fe de Dios. Porque con tu fe y con mi fe a veces no podemos lograr nada, pero cuando tú permites que la fe de Dios penetra en tu mente y en tu corazón, entonces la fe de Dios te desafía a hacer cosas sobrenaturales y oraciones increíbles como las que hicieron aquellos hombres y mujeres que están registrados en muchas de las páginas de la Biblia. Así que Dios está al pendiente de tus oraciones. Dios está al pendiente de la oración de un niño, de un joven, de un adulto, cualquiera que sea tu necesidad. Hace 8 días Alex nos decía qué tan importante es que tú como papá, como mamá, enseñes a orar a tus hijos, a buscar a Dios, que no le digas, ¿ya oraste? Porque él te va a decir que sí. Si nosotros a veces decimos, ay, qué flojera, imagínate un niño, un joven, pues no les nace el deseo de orar, pero si tú los enseñas, ellos van a aprender. Yo recuerdo cuando yo tenía más o menos 12 años, mis papás tenían amistad con un matrimonio de pastores. A ellos los habían mandado a la ciudad de Salamanca para que ahí fueran pastores en una iglesia, y mis papás tenían muy buena relación con ellos. Un día el matrimonio llegó a mi casa y el esposo le pidió a mis papás que por favor le pedía asilo para su esposa que venía enferma. La llevaron al doctor, le hicieron varios estudios y se dieron cuenta que la esposa del pastor tenía cáncer. Fue la primera vez que yo escuché en mi casa la enfermedad de cáncer. Yo no sabía que existía, sabía que existía la gripe, enfermedades del estómago, pero cáncer. Fue la primera vez que yo escuché eso, y entonces mis papás le abrieron las puertas a esos pastores, y mis papás se dedicaron a llevar, cada vez que la esposa del pastor necesitaba ir a sus consultas, mis papás la llevaban. Pasaron pues varias semanas, yo ya no me acuerdo cuánto tiempo ella estuvo ahí, pero mis papás le acondicionaron en la sala un sofá cama, ahí la esposa del pastor ahí vivía, ahí dormía, y entonces un día cuando ellos llegaron del hospital, mi mamá nos dijo, no me acuerdo ni el nombre de la esposa del pastor, y mi mamá dijo, mañana le van a comenzar a hacer radiaciones. Yo recuerdo que antes decían que les ponían la bomba de cobalto. Yo era lo único que recuerdo. Y entonces ese día en la noche estábamos orando por la hermana, y entonces ella le dijo a mi papá, hermano Maza, yo le voy a pedir que el día de mañana hay reunión en la iglesia, lléveme por favor, lléveme. Y entonces fueron mis papás, fuimos otra de mis hermanas y yo, los acompañamos, llegamos a la iglesia y un buen grupo de hombres y de mujeres comenzaron a orar por ella. Y ella dijo, yo no voy a permitir que me hagan las radiaciones, yo creo que Dios me va a sanar. Y yo no sé cuánto tiempo oraron, mi hermana y yo nos dedicamos a correr por toda la iglesia, a jugar y a hacer muchas cosas, pero ellos se tardaron un buen rato orando por esa mujer.
Cuando terminaron de orar, ella estaba literalmente empapada de la cabeza a los pies. Y entonces personas de la iglesia trajeron como si fueran unas mantas grandes, la cobijaron y se esperaron a que dejara de sudar. Cuando dejó de sudar, mi papá la subió al carro y llegamos a nuestra casa. Cuando la acostaron, la ayudaron a acostarse, todas las noches mi papá o mi mamá bajaban a ver cómo estaba, porque ella se quejaba de los dolores tan fuertes que tenía. Esa noche que llegaron de la iglesia, mi papá bajó en la noche, prendió la luz porque ella no se quejaba y estaba inmóvil, dormida. Mi papá prendió la luz y le habló, la movió y le decía: hermana, dice, papá nos contaba que pensó que ya se había muerto y la volvió a mover, y entonces ella abrió los ojos y le dijo: ay, hermano, más es la primera noche que voy a dormir, Dios ya me sanó. Y al otro día en la mañana, cuando nosotros nos levantamos, ella ya estaba bañada, vestida, ya había recogido las cobijas del sofá cama, había arreglado el sofá cama, lo que no hacía. Y entonces cuando la vieron mis papás, le dijeron: ¿qué está haciendo? Y dijo: Dios me sanó. Yo lo creí, Dios me sanó. La llevaron posteriormente al médico y dijo: háblenle a mi esposo que venga por mí porque yo necesito estar en la iglesia. Ellos estaban en Salamanca y tenían que caminar mínimo 3 horas a otros poblados para poder llevar la enseñanza de la palabra. Cuando el esposo llega, ve el milagro que Dios hizo en ella y ni tardes ni perezosos arreglaron sus cosas y se regresaron a Salamanca. Al poco tiempo fuimos 2 de mis hermanas y mi cuñado, uno de mis cuñados, que en aquel tiempo era solamente amigo de la familia. Llegamos a Salamanca y la esposa, como si nada, nos atendió, nos dio de desayunar, de comer. Estaba tan contenta por lo que Dios había hecho en ella y tan agradecida con mis padres porque le habían dado asilo todo el tiempo que ella estuvo enferma. Ahí fue la primera vez que yo aprendí que la oración tiene poder. Lo viví con mis propios ojos. Vi cómo Dios sanó a esa mujer de cáncer. Literalmente, Dios la sanó. Entonces ahí comenzó a crecer mi fe como niña. Yo sabía que cualquier cosa que tú le pidieras a Dios creyendo, Dios te lo iba a contestar. Y con las palabras que nos decía hace 8 días a Alex: si tú no enseñas a tus hijos a orar, ellos no van a aprender. Ellos tienen que verte cómo tú oras, cómo tú le crees a Dios, cómo tú experimentas el poder de Dios en tu propia vida. Y pues yo les podría contar muchos casos que viví a partir de esa edad, cómo fui viendo milagros de Dios en la vida de mis padres, en la vida de mucha gente que ha sido sanada, restaurada de cosas increíbles. Dios ha estado ahí con ellos. Así que así fue como comencé a crecer en mi fe y aprendí que a través de la oración Dios me escuchaba. Tienes que hacer de la oración algo increíble en tu vida, algo con lo que tú no puedas prescindir para cualquier cosa que tú hagas. Así que, ¿cuál fue la razón por la que las oraciones que están escritas en la Biblia se convirtieron en oraciones de poder? ¿Cuál fue la razón? Pues la razón es muy sencilla, es que se dieron cuenta que solamente Dios podía suplir esa necesidad. Cuando tú te das cuenta, cuando tú dices: ya no puedo más, ya no sé qué hacer, no, ya me cansé de andar buscando, pero cuando dices: voy a clamar a Dios, entonces Dios te responde, Dios te contesta, porque Dios sabe cuál es tu necesidad. Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñó que la oración, por simple que sea, puede convertirse en una oración de poder, por muy sencilla que sea tu oración. Así que la oración para Jesús fue primordial en su ministerio, era como el oxígeno que él respiraba, la oración. Por eso tú no puedes hacer la oración a un lado en tu vida. Desde el momento que tú recibiste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, entonces la oración es parte esencial de tu vida. Dice ahí en los evangelios que Jesús se apartaba para orar. Después de que oraba por la gente, los sanaba, les enseñaba, dice que se iba al monte a orar o se iba al desierto a orar. Había una conexión con su Padre a través de la oración. Y era Jesús, el Hijo de Dios,
que necesitaba tener conexión con la oración. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos de la oración? De la oración es necesaria para nosotros. Por eso, cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan esa historia? Dice la Biblia que Jesús tenía un amigo, lo amaba muchísimo, convivía con él, con sus hermanas. De repente muere Lázaro, le avisan y le dice, tu amigo está gravemente enfermo. Y él dice, bueno, sí, voy a ir y lo voy a ir a sanar. Pero cuando llega Jesús, su amigo ya está muerto. Y con lo primero que se encuentra es con un reproche. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Luego llega la otra hermana y también le dice, Señor, si hubieras atendido a nuestra súplica, mi hermano no hubiera muerto. Pero hay unas palabras increíbles que Jesús les dice. Les dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No has escuchado estas palabras alguna vez en tu mente, en tu corazón? Cuando tú le pides algo a Dios y estás comenzando a dudar, estas palabras se pueden hacer realidad en tu vida. Yo un día estaba mi papá internado en el centro médico y yo lo había cuidado toda la noche. Llegué al lugar a donde hacíamos una estación en un negocio de mis papás y cambiábamos unos por otros. Entonces yo llegué de haber cuidado a mi papá, el médico de guardia me dijo, necesito hablar con su mamá, porque su papá está muy delicado. Entonces me bajé, tomé el taxi, me fui a donde tenía yo que llegar, a donde estaba mi mamá, para que el mismo taxi regresara a mi mamá al centro médico. Y entonces cuando yo estaba en el negocio de mis papás, tenían un mostrador más grande que el que tenemos allá atrás, muy largo, y atrás teníamos una segunda parte del negocio. Y yo llegué y le dije, mamá, el doctor quiere hablar contigo, dice que mi papá está muy delicado. Y entonces pues yo me quedé en el negocio orando a Dios y estaba yo inclinada pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de mi papá. Y cuando yo estaba orando, escuché claramente, audiblemente estas palabras que me dijeron, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y entonces yo volteé y dije, ay, ¿quién me las dijo? Había un joven salvadoreño que trabajaba con nosotros y entonces yo me fui atrás del negocio, así, y fui a buscarlo, le hablé y no me contestó y dije, entonces, ¿quién me dijo esas palabras? Yo voy a ser muy honesta contigo, yo no había leído este pasaje. No sabía que existían esas palabras en el Evangelio. Y entonces mi papá tenía ahí en el negocio una Biblia con una concordancia muy amplia. Comencé a buscar en la concordancia palabra por palabra, hasta que encontré esta cita que dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y entonces yo me hinqué ahí en ese lugar, en ese negocio, yo me hinqué y le di gracias a Dios y le dije, si esto que yo escuché hoy es tu voz, yo sé que cuando mi mamá llegue al centro médico, el doctor no le va a decir que mi papá está muy grave. Cuando mi mamá llegó al centro médico, el doctor le dijo a mi mamá, señora, el tratamiento que le vamos a poner a su esposo, estamos esperando que dé resultado. Si da resultado, usted se va a poder llevar a su esposo muy pronto. Le hicieron sus estudios a mi papá en ese día. Y al otro día le dijeron a mi mamá, su esposo está muy bien, se lo va a poder llevar el día de mañana. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? A veces será necesario que tengamos que oír la voz de Dios audiblemente. A lo mejor a veces sí. Es un privilegio poder oír la voz de Dios audiblemente. Pero a veces la vas a escuchar en tu corazón. A veces la vas a escuchar a través de la palabra. Pero ¿por qué Jesús, cuando oró para que su amigo fuera resucitado, por qué dice la Biblia que nada más alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído? ¿Por qué lo dijo? Dice allí que lo dijo por causa de la gente que estaba ahí. Pero de seguro cuando Jesús subía a orar al monte o se apartaba a un lugar desierto para orar, Jesús recibía toda la instrucción del Padre. Y le decía cómo tenía que orar específicamente.
Y Jesús sabía lo que iba a pasar, porque dice ahí que Él y el Padre eran uno solo. Así que cuando Jesús oró y dijo: Padre, gracias te doy porque siempre me escuchas, lo único que dijo fue confesar que el milagro de Lázaro ya estaba hecho. Cuando le dijo: Lázaro, ven fuera. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar si Lázaro salió así, porque estaba totalmente vendado de la cabeza a los pies. O yo no sé si algún ángel por ahí lo levantó del sepulcro y lo puso ahí en la puerta. No sé, yo no sé. Pero dice que cuando Lázaro llegó a la puerta, él dio una orden y les dijo a los discípulos: desátenlo. ¿Sabes que hay cosas que Dios, todo lo que Dios hace es increíble y es sobrenatural? Lo que tú tienes que hacer es sencillo, solamente desatar las vendas. Lo increíble lo hace Dios, lo sobrenatural lo hace Dios, lo increíble lo hace Dios, lo creíble lo haces tú, con tu fe. Pero si no tienes fe, si no oras, si no hay disciplina en tu vida para la oración, si tú oras hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, entonces pocas veces vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Así que hay oraciones muy sencillas en la Escritura. El Hijo de Dios nos enseñó que la oración, por simple que sea, puede convertirse en una oración de poder. En 1 Samuel 1:10 encontramos una oración muy sencilla. Bueno, es más, no encontramos la oración. Si tú la buscas, no la vas a encontrar. Lo único que vas a encontrar es este versículo en el número 10, estas palabras que dice que esta mujer llamada Ana oró, dice ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. No está escrita la oración de esta mujer, pero esta mujer tenía mucho tiempo de estar orando y pidiéndole a Dios un hijo. No sé cuántos años pasaron, pero ahí en la Escritura dice que cada año que ella subía al templo le hacía a Dios la misma petición: dame un hijo. Dame un hijo, porque mira, la otra mujer se burla de mí. Pero su oración estaba basada en la burla, en las burlas que la otra mujer le hacía. Hasta que ella entendió el propósito de su oración, tuvo una oración definida, un propósito por el cual orar. Y entonces cuando ella dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Porque cada año ella le decía: Señor, esta mujer se burla de mí, mira ya cuántos niños tiene, yo no tengo ninguno, mira mi esposo, cada vez que le nace un hijo está con la mujer, yo no tengo nada. Y un día el esposo le dijo: oye, ¿que no yo te soy mejor que 10 hijos? Pero cada mujer queremos experimentar la maternidad. Pero cuando esta mujer hizo esta oración, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esta fue su oración. El sacerdote creyó que ella estaba borracha, porque desbordó tanto su corazón, estaba llorando tan amargamente, pidiéndole a Dios por ese hijo, y se atrevió a decirle: si tú me lo das, yo te lo voy a regresar, te lo voy a consagrar. Ahí tenía ya propósito su oración. Y a veces nosotros oramos pidiéndole a Dios tantas cosas, pero no tenemos propósito para nuestra oración. ¿Para qué quieres que Dios te prospere? ¿Para servirle? ¿Para qué quieres que Dios te dé si tú no lo vas a compartir? ¿Para qué quieres que Dios te haga súper archirrecontra millonario si te cuesta trabajo dar? ¿Para qué? Cuando tú le pidas algo a Dios, sé concreto y dile: Señor, si tú me lo das, yo te voy a servir, yo te voy a consagrar esto, porque vas a tener un propósito. Hasta que Ana lo entendió, Dios le dio al hijo. Y si tú lees el segundo capítulo de 1 Samuel, vas a encontrar el cántico de Ana en agradecimiento a Dios. No nada más le cantó, sino le llevó al niño y lo dejó ahí en el templo para que le sirviera todos los días de su vida. Y Samuel llegó a ser juez, profeta y sacerdote. Así que cuando tú oras a Dios por algo, sé muy específico y cúmplele también a Él. Así que una oración de poder nace de una necesidad, cuando reconoces que solo Dios puede ayudarte.
Solamente Dios. ¿Cuántos hemos tenido alguna necesidad? Todos. Pero cuando tú oras a Dios específicamente y cuando reconoces que solamente Dios puede ayudarte, entonces dice Dios, ya le hiciste por todas partes, no puedes, ahora vienes conmigo, déjame que yo lo haga como yo sé. Pero cuando nosotros anteponemos nuestro razonamiento y todo, o sea, tenemos aquí una telaraña de cosas y porque queremos hacerlo a nuestro modo, ¿no? Pero entonces cuando dejamos que Dios lo haga, entonces Dios actúa como Él sabe que las cosas van a salir perfectas. Así que una oración de poder nace de una necesidad cuando reconoces que solo Dios puede ayudarte. La oración debe convertirse en una experiencia que te produzca gozo. A pesar de la aflicción que estés viviendo, tu oración debe de producirte un gozo. ¿Por qué? Porque sabes que te estás conectando con el Dios del universo. Simplemente. Sabes que para poder llegar a algún funcionario, tú tienes que hacer una cita. Tienes que mandar un escrito. Y si te dan cita, qué bueno. Bueno, es más, vas al hospital y quieres una cita con un especialista y te dicen, la agenda del doctor está llena hasta el 2019. Y entonces te tienes que esperar o buscar otra alternativa y dices, no, pues ni modo, tengo que gastar en un médico particular. Pero cuando tú vas a un hospital te dicen, pues a ver si se puede. Bueno, si alguien cancela puede ser que en 2-3 meses usted pueda tener su cita. Pero Dios no. Dios está 365 días del año esperando que tú clames a Él y Él te responderá. Así que nuestra oración debemos de experimentar en nuestra oración gozo, paz también, porque cuando tú oras aún en el problema más difícil, Dios te da paz. ¿Por qué? Porque esa paz la está produciendo el Espíritu Santo en tu vida, a pesar de que el problema sea tan difícil, tan increíble de resolver que tú dices, no, esto, no sé ni cómo voy a salir de esta. Pero cuando tú oras, dice ahí en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo interviene con nosotros, interviene, habla a través, por nosotros, dice, con gemidos indecibles, como los de Ana, cuando se hincó y lloró y derramó su corazón. Y entonces el Espíritu Santo sabe cuál es tu necesidad y el Espíritu Santo intercede por ti ante el Padre Celestial y ante Jesucristo. Entonces, nuestra oración debemos de experimentar gozo, paz, una experiencia que te produzca también satisfacción de saber que no le estás pidiendo a alguien que no te escucha, alguien que no te ve. Es alguien que está al pendiente de tus oraciones. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Como papá, cuando viene tu hijo, tú le prestas atención. Cuando viene tu hijo y te dice, papá, un niño en la escuela me pegó, tú no te quedas con los brazos cruzados y le dices, pues te ha de haber pegado porque tú le hiciste algo, ¿verdad que no? No, tu primera reacción es, ¿quién fue? ¿Por qué te pegó? ¿Por qué te dejaste? ¿Le dijiste a la maestra? Y si no, y si te vuelve a pegar, mañana voy contigo. ¿No es esa tu reacción? Imagínate a Dios cuando tú le dices, papá, es que me pasa esto, Dios es que esto. ¿Tú crees que Dios se queda con los brazos cruzados y te dice, te lo mereces, para que se te quite, para que aprendas? ¿Tú crees que Dios te dice eso? No, Dios inmediatamente comienza a actuar. Dios comienza a actuar y Dios te dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Nunca te abandonaré, siempre te sustentaré, siempre estaré contigo. Y comienzas a recibir en tu corazón, en tu mente y en tu corazón, palabras de aliento que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Y entonces cuando te levantas, a pesar de que estés muy afligido, a pesar de que tienes muchos problemas, cuando tú te levantas dices, ay, ya dejé ahí todo
y te levantas como si nada, como a la fresca mañana, y dices, yo he puesto todo esto en manos de Dios y Él tiene la respuesta a mis necesidades. ¿No es cierto? ¿Lo has podido experimentar? Por eso la oración debe de producir gozo, paz y una experiencia de satisfacción, porque estás hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Dice ahí en otro pasaje, ¿habrá acaso algo imposible para mí? Dice Dios. ¿Habrá acaso algo imposible para mí? No, para Dios no hay imposibles, pero espera también en el tiempo de Dios. No quieras que tú oras y ya pum, ya está ahí. No, no, no. A veces la espera tiene un proceso, pero ten la seguridad de que Dios te escucha. Hay un pasaje más que quiero compartirte y bueno, está en Marcos 5 del 25 al 28. Y este es un pasaje que pues leemos constantemente, nos los han explicado quizás muchas veces. Está Jesús enseñando la palabra, va de un lugar a otro y son 3 historias que se narran ahí en 2 historias que narra este pasaje de Marcos 5 del 21 al 43, pero vamos a leer solamente Marcos 5 del 25 al 28. En la versión Reina Valera lo podemos leer. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré ¿qué? Salva. Y en otras versiones dice, seré sana. Y ahí está bien detallado lo que esta mujer estaba pasando. Dice, tenía 12 años de estar padeciendo flujo de sangre. Era una hemorragia, no se le paraba con nada. Imagínate el sufrimiento de esta mujer. Las mujeres lo entendemos muy bien, los hombres para nada, pero las mujeres lo entendemos muy bien. Y dice que era muy grande su sufrimiento. Había ido con cuantos médicos le recomendaban. Mira, ahora acá en Capernaum llegó un médico, bueno, eminencia, y ahí iba la mujer. No, mira, ahora acá en Jericó llegó otra eminencia, ahí iba la mujer. No, mira aquí, siéntate en estas hierbas y verás que se te va a quitar, ahí iba la mujer. Y hacía todo lo que le decía. Pero un día dice que oyó hablar de Jesús. Un día oyó hablar de Jesús. Y entonces ella hizo una oración que no está registrada como oración, pero es una petición. Y todo lo que tú le pidas a Dios es una oración. Y esta mujer dijo, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Fue una oración tan sencilla que hizo esta mujer, pero la hizo como una oración que era su última solución, era lo último que ella podía hacer. Dice, ya fui con todos los médicos, ya me gasté todo mi dinero, ya no tengo nada que hacer, es mi último recurso. Entonces ella dijo, pues antes, dice aquí en la Biblia, antes en lugar de mejorar, le iba mucho peor. Y muchas veces nosotros hemos buscado solución a nuestros problemas en diferentes opciones. La gente nos dice, haz esto, y ahí vamos. No, mira, mejor ve acá, y ahí vamos. No, mira, mejor busca de otra manera, y ahí vamos. Y a veces gastamos todos los recursos, quedamos agotados, quedamos cansados, gastamos todo lo que tenemos y de repente alguien nos dice, pero ¿qué crees? No hay nadie que te pueda ayudar más que Jesucristo. Eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Así que esta mujer tuvo una chispa de fe y un pensamiento bien loco. ¿A poco no?
Si no se le hubiera ocurrido, ¿verdad? Si ella no hubiera dicho, si tan solo tocar el manto, o sea, ¿hasta dónde se fue? A creer algo que era para mucha gente imposible. Así que su pensamiento fue bien loco. Su petición fue tan loca y tan audaz y tan desesperada que tocó no solamente el manto de Jesús, sino tocó el corazón de Dios. ¿Cómo ves? Cuando tú haces una oración loca, increíble, que la gente te dice, ¿a poco crees que Dios lo va a hacer? Y tú dices, ¿a poco no? ¿A poco lo crees? ¿A poco no? ¿A poco sí? Sí lo creo. Y la gente te dice, ¿estás loca? Y dices, sí, estoy loca. Porque mi Dios, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que esta mujer no solamente tocó el manto, tocó el corazón de Dios por su fe, por un pensamiento loco, porque ella había gastado todo lo que tenía. Y a veces Dios nos deja que gastes todo lo que tengas, que vayas a todos los lugares, hasta que digas, no, pues si tan solo el Señor me escuchara. Y el Señor dice, pues aquí estoy esperando que me hables. Aquí estoy para abrirte la puerta, aquí estoy para darte. Pero nosotros andamos buscando y gastando por todas partes, y nuestro último recurso es Dios. Y Jesús dijo en Mateo 21:22, entonces Jesús dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y muchas más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tienes que hacer que tu fe crezca. La oración es una prioridad continua para experimentar oraciones de poder. ¿Tú quieres que experimentar esas oraciones de poder en tu vida? Entonces comienza a orar. Haz un hábito en tu vida la oración. No podemos experimentar ese poder divino en nuestra vida a menos que aprendamos a buscar a Dios en una intimidad a través de la oración. Así que vamos a comenzar a orar. ¿Qué te parece? Vamos a pedirle a Dios que te dé ese deseo, ponga en tu corazón ese anhelo de buscarlo a Él todos los días, y te vas a quedar sorprendido de las oraciones que Dios te va a contestar, de las peticiones que Dios te va a contestar. Así que yo te invito a que estemos de pie. Vamos a orar, y también a las personas que nos siguen y que están viendo por internet, también les invitamos que ahí donde ellos estén puedan hacer un plan de oración. Un plan de oración. ¿Qué dijimos? Que nuestro plan de oración debe de tener 3 cosas muy importantes. Debe tener disciplina, debemos tener un plan y un propósito definido. Así que vamos a orar. ¿Qué te parece? Si tú tienes alguna petición hoy, créele al Señor, créele que hoy puedes ver la gloria de Dios en tu vida. Cierra tus ojos, porque muchas veces estamos aquí por una necesidad. Llegamos a Cristo por una necesidad. Venimos a la iglesia, venimos a reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo, como familia, pero también traemos necesidades. Y si tú no se las expresas a Dios, si tú no dices, si tan solo tocar el manto, si tú no haces una oración loca como la que hizo esta mujer, entonces se va a quedar en un pensamiento solamente en ti. Pero cuando tú le expresas a Dios tu dolor, tu sentimiento, tu necesidad, ahí está Dios para ayudarte. Dile, Señor, Dios, en esta tarde, en esta mañana, Señor, yo tengo una necesidad que quiero poner delante de ti. Señor, yo quiero ser un hombre o una mujer de oración. Quiero experimentar ese poder de la oración en mi vida, Señor. Quiero, Señor, ver, Señor, esos milagros, Señor, como lo vivieron aquellos hombres y mujeres, Señor, que por una necesidad clamaron a ti y sus oraciones fueron escuchadas. Dios, el día de hoy yo quiero poner delante de ti mi petición, cualquiera que sea de sanidad, sea por tu familia, sea por tu esposo, por tu esposa,
por tus hijos, cualquiera que sea tu necesidad. Dile: Dios, esta es mi necesidad. Sé concreto con Él. Dile: Señor, he buscado por todas partes, he gastado todo lo que tengo, antes me va peor, Señor, pero yo hoy he aprendido que buscándote a ti, tocando por lo menos el borde de tu manto, Señor, mi oración será contestada. Dios, ayúdame como aquel hombre que te dijo: Señor, ayúdame a mi incredulidad. Señor, somos humildes delante de ti, reconocemos que te necesitamos, reconocemos que la oración es lo que nos conecta contigo, y Dios, queremos tener un plan de oración, queremos tener algo, Señor, en nuestra vida diaria, Señor, que nos conecte contigo, Señor. Y yo te doy gracias porque a través de tu ejemplo, Señor Jesús, tú nos enseñas que debemos de orar en cualquier necesidad que tengamos, y tú nos vas a escuchar. Dios, yo te doy muchas gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia, gracias por cada miembro de esta iglesia, por cada familia representada en este lugar. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te doy gracias. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga. Qué increíble mensaje tuvimos el día de hoy. Nosotros como iglesia queremos que tú tengas una mejor relación con Jesucristo. Te esperamos el próximo domingo aquí mismo en Facebook Live.